El ángulo es arcotangente de imaginario sobre real, ambos son iguales, 2 sobre 2 es 1. Arcotangente de 1 es 45 grados. Su equivalente en pi sobre, es de 45 grados es pi sobre 4. Entonces, esos son los datos que voy a reemplazar. Pi sobre 4 y 2 raíz de 2. Entonces, en forma exponencial, ese mismo número complejo, z sub 1 es 2 raíz de 2 por e elevado a pi cuartos por i, siempre por i. Por i. Z sub 2 es menos 1 más raíz de 3. Este es en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Entonces, el ángulo respecto al eje X puede ser el negativo o puede ser el positivo. Si es el negativo, por supuesto, tenemos que indicarlo, ¿no es cierto? Entonces, primero, la distancia, valor absoluto de z sub 2 es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Cualquier número negativo elevado a una potencia par siempre es positivo. 1 más imaginario al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, raíz con cuadrado eliminamos, más 3. 1 más 3, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2. Ahora, arco tangente de, si nos abocamos solamente a los valores, sabemos que estoy calculando el ángulo negativo, el barrido del eje, el eje negativo hacia la línea que une el origen con el punto. Entonces, este es negativo y este otro es positivo. Con cualquiera podemos trabajar. Entonces, aquí será raíz de 3, imaginario sobre real, raíz de 3 sobre 2, como sabemos que es el negativo, es menos 60 grados. Su equivalente es menos pi tercio. Eso reemplazamos. Entonces z sub 2 es 2 por e elevado a menos pi tercios por i. Si utilizamos el positivo, será 180 menos 60, 120. Su equivalente es 120. ¿Listo? Su equivalente es 120. Entonces, su equivalente de 120 grados ya no será negativo, sino positivo. Ahora, z sub 3 es 0, 0 real, 3 imaginario. Eso es, decía, ¿no? Que aquí en el primer cuadrante hay infinitos puntos, en el segundo, tercero, cuarto, infinitos puntos, más los infinitos puntos que están sobre el eje Y, más los infinitos puntos que están sobre el eje X. Uno de ellos es este que estamos analizando. Z sub 3 es 0 más 3i. Significa que en real es 0 y en y 3. Entonces 1, 2, 3. Aquí hay un punto. Un punto que lo hemos llamado Z3 o P sub 3. Entonces nosotros lo vamos a expresar en forma exponencial. Y su forma exponencial necesitamos el dato de la distancia a ese punto 3 y el ángulo. Aquí no hay necesidad de hacer ningún cálculo, ¿no es cierto? Sabemos que el ángulo del eje X positivo hacia la línea que une el punto, el origen con el punto, es 90 grados. 90 grados. Entonces ahí no hay cálculo, pi medio. Entonces aquí, por supuesto, a detalle ponemos, no es necesario, pero vamos a, el real es al cuadrado, sigue siendo 0. Imaginario al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Y decía, el ángulo es 90 grados o su equivalente pi medio. Entonces z sub 3 es 3 por e elevado a pi medio es por i. Siempre por i. Si no, no tiene i, entonces no es un complejo. No, o sea, no estamos expresando como debe ser, porque si no, no podemos expresarlo en términos de senos y cosenos. Un Z4 menos 3 más 0 i significa que estamos sobre el eje X negativo, ¿verdad? Sobre el eje X, entonces 1, 2, 3. Aquí estará ese punto sobre el eje X. Entonces, su distancia, por supuesto, es menos 3 al cuadrado, es 9, negativo al cuadrado es positivo, más 0, sigue siendo 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, aquí aclaramos que el ángulo respecto al eje X, si es positivo, será hasta el punto
el ángulo barrido es 180 grados, ¿no es cierto? Y 180 grados es un pi, positivo, por supuesto. Entonces, R es 3 por E elevado a pi por I. No hay más. Nosotros necesitamos las coordenadas de ese punto para determinar cualquiera que sea la distancia del origen al punto. Del origen al punto, cualquiera que sea, y el ángulo. Aquí sí vamos a complementar después haciendo, justamente señalando lo que estamos calculando. Punto aparte. Operaciones con la unidad imaginaria. Ya sabemos que la unidad imaginaria es I. El complejo es Z igual a X más Y. Y es la parte imaginaria, X la parte real. Y por I. I es la unidad imaginaria. A esa unidad imaginaria, su exponente la vamos a hacer variar hasta, bueno, a la n, digamos, pero empezaremos así de 0. I elevado a 0, cualquiera que sea una variable, un número elevado a 0, siempre es 1. I elevado a 1 es I. No necesitamos escribir el exponente, ¿no es cierto? Y el cuadrado, el primer día de clase ya hemos visto que es una propiedad, I elevado al cuadrado es menos 1. A partir de aquí vamos a generar los otros. Incrementamos su exponente a I al cubo. Y este I al cubo podemos simple hacerlo, que puede ser I al cuadrado por I, sigue siendo I al cubo. Conocemos I al cuadrado es menos 1, por I es menos I. Y a la cuarta puede ser I cuadrado por I cuadrado, ya conocemos I cuadrado, menos 1 por menos 1 es más 1. Y a la quinta podemos hacer I a la cuarta por I, o I por I cuadrado, no importa. I cuadrado, por I, no importa el orden. Lo importante es que si las bases son iguales, los exponentes sumamos, ¿no es cierto? 2 más 2, 4 más 1, 5. Pero conocemos I cuadrado es menos 1 por menos 1, más 1 por I, más I. Ya tenemos otro ya. Y a la quinta. Y a la sexta, conocemos cuadrado, puede ser I cuadrado por I cuadrado. Entonces 3. Vamos a, o I a la quinta, que ya conocemos, por I, para que sea I a la sexta, ¿no es cierto? Entonces, menos 1 por menos 1 es 1 por menos 1 es menos 1. Y así sucesivamente. Si no, I a la séptima es menos I. Si nosotros vemos que el primero, volvemos, I elevado a 0 es 1, I elevado a 1 es I elevado al cuadrado menos 1, I elevado al cubo es menos I elevado a la cuarta es 1, volvemos otra vez aquí, I a la quinta es I, otra vez, I a la sexta es menos 1, I a la séptima es menos I. Se volvieron a repetir los primeros 4, se volvieron a repetir aquí. Y se van a volver a repetir ahí en los otros 4 y así sucesivamente. Entonces la base, estos 4 se vuelven a repetir aquí. Y hasta I al cubo, I a la cuarta es 1, volvemos atrás. I a la séptima es menos I. Entonces con esa conclusión, I a la octava es 1, I a la 9 es I, aquí está. I a la 10 es menos 1, I a la 11 es menos I. Y así sucesivamente. Entonces podemos nosotros definir el valor o el resultado en función a lo que nos dé el exponente. Y a la 20, ¿no es cierto? Podemos hacer I, no sé, I a la 20, I cuadrada por I cuadrada por I cuadrada. Y vamos a llegar a una conclusión que sea 1, I menos 1 o menos I. ¿Cómo utilizamos eso? Hagamos algunas operaciones, realizar las siguientes operaciones. Z1 es 1 menos I y Z2 es 1 más I. Tratemos de hacerlo lo más sencillo posible para que entendamos qué es lo que se está buscando. Aquí lo que nosotros buscamos es de hacer la operación 3Z1 sobre Z2 elevado a 9 más 2Z2 sobre Z1 elevado a la quinta. Como resultado, ¿qué nos puede dar? Por supuesto, nos va a dar un complejo que puede ser, ese complejo puede ser una parte real y una parte imaginaria. Cualquiera puede ser real, puede ser 0, imaginario un valor numérico, ¿no es cierto? Por I, por supuesto. O también el imaginario por 0, por I, sigue siendo 0 y nos va a dar solamente la parte real. Sigue siendo complejo. Si solamente obtenemos la parte real, sigue siendo complejo, porque se supone que ahí la parte imaginaria es 0.
Entonces, primero podemos simplificar, hacer esta operación y el resultado elevado a la 9. Hacer esta operación, el resultado elevado a la quinta y después sumar o restar lo que corresponda. En ambos casos son división, ¿no es cierto? Entonces, Z1 sobre Z2 es 1 menos I. Volvemos. 1 menos I. 1 menos I sobre 1 más I. Para realizar la división, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador. Para no alterar, multiplicar y dividir, mismo número. Y el conjugado del denominador es cambiar de signo, la parte imaginaria, 1 menos I sobre 1 menos I. Si eliminamos, sí queda solamente. ¿Para qué hacemos esto? Para que el numerador sea un producto, el denominador otro producto. Entonces nosotros podemos hacer 1 por 1 menos I. Aquí está escrito, no está escrito 1, pero es 1 menos I por más o menos en este caso, menos I por 1 menos I. Ya hemos multiplicado, falta eliminar paréntesis, multiplicar nuevamente, ¿no es cierto? Y aquí el denominador 1 más I, o 1 por 1 menos I, más I por 1 menos I. O podemos hacerlo como este es más y este es menos, diferencia de cuadrado. Cualquiera que sea el resultado es el mismo, exactamente el mismo. Aquí entonces eliminamos este paréntesis, 1 por 1, 1 por menos I por 1, menos I por supuesto, y menos por menos más, I por I y cuadrado. El denominador lo mismo, 1 menos I, más 1 por I, menos I cuadrado, más por menos I por I y cuadrado. O podríamos hacerlo diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? Diferencia de cuadrado significa que es 1 al cuadrado menos I al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Por menos va a ser más. Entonces esto lo eliminamos. I al cuadrado es menos 1 por menos, va a ser más 1 más 1. Y aquí I cuadrado es menos 1 también, entonces será 1, aquí es menos y menos, restamos, menos 2i, y I cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 y más 1 eliminamos y me queda sobre 2i, menos 2i sobre 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Entonces, menos 2i sobre 2, simplificamos y queda menos i. Menos i. Ese menos i reemplazamos aquí en Z1 sobre Z2 para elevarlo a 9. No, pero nos falta Z2 sobre Z1. Z2 sobre Z1 es 1 más i sobre 1 menos i. Conjugado al denominador, cambiamos el signo a esto, al denominador para el conjugado, 1 más i sobre 1 más i. Entonces, lo mismo que el caso anterior, 1 más i por 1, más i por 1 más i, sobre 1 más i menos i por 1 más i. Entonces aquí 1 más i y más i por i y cuadrado. I cuadrado menos 1, entonces 1 menos 1, eliminamos. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo, 1 más 1, 2. Entonces aquí será, esto hemos eliminado, 2i sobre 2. 2 simplificamos, me queda i. Entonces ahora reemplazamos, ya hemos concluido con la operación de división en ambos casos. 3, reemplazamos ahí 3, Z1 sobre Z2 elevado a 9. Aquí está 3 por menos I elevado a 9. Menos I es aquí. Más 2 por Z2 sobre Z1 es I. Más 2I y este está elevado a la quinta. Cualquier número negativo elevado a una potencia o variable, ¿no? Elevado a una potencia impar siempre será negativo. Entonces podemos poner menos 3i elevado a 9. Y aquí no hay problema, i elevado a la quinta es positivo, sigue siendo 2i elevado a la quinta. Entonces, i elevado a 9, necesitamos i elevado a la 9, i elevado a la quinta, volvemos aquí. I elevado a 8, 9, i elevado a 9 es i. I elevado a la quinta también es i. Reemplazamos entonces. Entonces ahí i elevado a 9 es i, entonces será menos 3i. I elevado a la quinta es i, más 2i. Menos 3i más 2i es menos i. Entonces, resulta que esa operación había sido menos i. Significa que 0 real menos 1 imaginario. Eso, pero nos pide el resultado, ¿no es cierto? El complejo es 0 más menos, 0 menos 1 i. Ese es un punto.
y de repente complementarle con un puntito que ya sabemos expresar un número complejo como punto, forma polar, exponencial, bueno, los casos que hemos visto. Punto aparte, esto hemos hecho operaciones con la unidad imaginaria porque después lo vamos a utilizar con tanto, puede ser aquí con Euler, pero después primero veamos fórmula de Euler. Aquí un poquito, necesitamos un poquito más de... Ya, fórmula de Moivre. Fórmula de Moivre, si z sub 1 es x1, son dos números complejos, por supuesto, z sub 1 y z sub 2. Si z sub 1 es x1 más y1 por i, real x1, imaginario y1, z2 x sub 2 más y2 por i. En forma polar, cada uno de los números será z sub 1 es igual a R1 coseno de θ 1 más seno de θ 1 por i. Y z2 será igual a R2 coseno de θ 2 más seno de θ 2 por i. El valor absoluto o la distancia es x1, el valor absoluto de z1 es raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y el valor absoluto de z sub 2 es raíz cuadrada de x sub 2 al cuadrado más y sub 2 al cuadrado. Es decir, que ya aquí ya tenemos la distancia de cada uno de los puntos del origen al punto. Del origen al punto. Demostrar que Z1 por Z2 es igual a R1 por R2 por coseno de θ 1 más θ 2 más el seno de θ 1 más θ 2 por i. Entonces será su parte real multiplicada R1 por R2 y su parte imaginaria seno de θ 1 más θ 2 multiplicada por R1 y R2. Inciso B. Si Z1 sobre Z2 sea igual a R1 sobre R2 por el coseno de θ 1 menos θ 2 más seno de θ 1 menos θ 2 por i. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es demostrar si se cumple. Inciso A, inciso. Para ello partimos lo que indica aquí de los números complejos Z sub 1 y Z sub 2. Tenemos ya esa expresión de cada uno de ellos. Reemplazamos. Primero, Z1 por Z2 es X1 más Y1 por I por X2 más Y2 por I. En forma polar, que para eso he demostrado R1 coseno de θ 1 más seno de θ 2, seno de θ 1 por I, por R2 coseno de θ 2 más seno de θ 2 por I. Entonces Z1 por Z2 multiplicamos R1 por R2 por, vamos a multiplicar coseno, así lo voy a detallar, coseno de θ 1 por todo este paréntesis, más seno de θ 1 por i por todo este paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. Coseno de θ 1 por coseno de θ 2 más seno de θ 2 por i, más seno de θ 1 por i, aquí está, seno de θ 1 por i, por este paréntesis, coseno de θ 2 más seno de θ 2 por i. Ahora voy a eliminar paréntesis, multiplicando coseno de θ 1 por el coseno de θ 2 y coseno de θ 1 por el seno de θ 2 por i. Después multiplicaré seno de θ 1 por i por el coseno de θ 2 más seno de θ 1 por i por el seno de θ 2 por i. ¿Listo? Eso entonces como resultado, R1 por R2, coseno de θ 1 por el coseno de θ 2 más coseno de θ 1 por el seno de θ 2 por i, por esto, ¿no es cierto? θ 2 por i. Ahora más seno de θ 1 por i por el coseno de θ 2, estos dos. Y finalmente estos dos, seno de θ 1 por i por el seno de θ 2 por i. Entonces aquí hay un producto i por i cuadrado. Todo lo demás lo mismo. Coseno de θ 1, coseno de θ 2, más coseno de θ 1 por el seno de θ 2 por i, más seno de θ 1, coseno de θ 2 por i. Aquí no hemos modificado nada, solo que estamos sacando aquí.
sigue siendo un producto, pero ese me indica que es la unidad imaginaria, más seno de θ 1 por el seno de θ 2 y por i cuadrado. Y sabemos que i al cuadrado es menos 1, por eso este término solamente le cambiamos el signo y mantenemos lo mismo los demás. Entonces con esto ya reemplazado, aquí este primer término y este cuarto término son reales y el segundo y el tercero imaginarios. Tenemos que ordenarlo así, los reales, coseno de θ 1 por el coseno de θ 2 menos seno de θ 1 por el seno de θ 2, paréntesis le ponemos para indicar que esta es la parte real, más paréntesis, estos dos son imaginarios, coseno de θ 1, seno de θ 2, más seno de θ 1 coseno de θ 2 por i. Esto es imaginario. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que R1 por R2 por el coseno de θ 1 más θ 2. Esta es una identidad trigonométrica que me indica que es el coseno de la suma de dos ángulos, θ 1 más θ 2. Y este otro paréntesis, la parte imaginaria, es el seno de dos ángulos, de la suma de dos ángulos, θ 1 más θ 2. Por I. Por supuesto, con eso estamos demostrando que el inciso A, que Z1 por Z2 es igual a R1 por R2 por el coseno de θ 1 más θ 2 más seno de θ 1 más θ 2 por I. Real e imaginario. Finalmente, si Z es igual a X más Y por I y multiplicamos N veces este número complejo, tendremos lo siguiente. Z por Z, estamos diciendo N veces voy a multiplicar Z por Z por Z por Z y así sucesivamente. Entonces será X más Y por I, por X más Y por I, por X más Y por I y así sucesivamente. Eso me indica que Z por Z por Z es Z elevado a N por, en forma polar, R coseno de θ más seno de θ por I, por R coseno de θ más seno de θ por I, por R coseno de θ más seno de θ por I, por R coseno de θ más seno de θ por I, y así sucesivamente los términos que correspondan, ¿no es cierto? El N. Entonces, Z elevado a N será igual a R por R por R por R por R, será R elevado a N por coseno de θ más θ más θ más θ, y así sucesivamente, más habrán términos solamente coseno, 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 ¿no es cierto? Y también habrá términos imaginarios solamente, entonces corresponde a seno de θ más θ más θ más θ por I. Esta es la parte imaginaria. Entonces, Z elevado a N es igual a R elevado a N por el coseno de N veces θ, estoy sumando esto, θ, N veces θ, más seno de N veces θ, también estoy sumando θ más θ más θ, me queda N veces θ por I. Esto es real, multiplicado por R elevado a N, y seno de N por θ por R elevado a N es imaginario. A esto conocemos como el teorema de Moivre. Inciso B. Si Z1 igual a Z2, hay que demostrar, ¿no? Si cuando Z1 igual a sobre Z2 es igual a R1 sobre R2 por el coseno de θ1 menos θ2 más el seno de θ1 menos θ2 por ahí. Lo mismo, exactamente lo mismo hacemos aquí. Aquí X, Z1 es esto, Z1, pero aquí aquí tenemos, como es una división, tenemos que multiplicar por el conjugado del denominador, y el conjugado del denominador es simplemente cambiar de signo a la parte imaginaria. Aquí es menos Y2 por I. Aquí es menos Y2 por I. Bueno, el orden aquí me indica que este Y2 es la parte imaginaria, menos. Y hacemos el producto, el numerador, o primero reemplazamos coseno de θ1 más seno de θ1 por I, más coseno de θ2 más seno de θ2 por I. Y el denominador es la diferencia de cuadrado, coseno de θ2 al cuadrado menos seno de θ2 por I al cuadrado. ¿De dónde sacamos esto? Desde reemplazar esto. ¿Cierto? Este es multiplicado. Vamos a multiplicar x1 por x2, es coseno de θ1 por el coseno de θ2. Bueno, aquí es por. Aquí algunas, bueno, aquí coseno de θ1 más seno de θ1 por I por R2 coseno de θ2 menos seno de θ2 por I. Algunas cositas están mal.
R2 denominador coseno de θ 2 más seno de θ 2 por I por R2 coseno de θ 2 menos seno de θ 2 por I. Lo que sí aquí, mejor antes de esto era aclarar o reemplazar en forma polar estos complejos para que sepamos de dónde está saliendo. Este R1 y R2 y este R2 y R2 salen de que aquí este es R2, ¿no es cierto? Sobre R2, esto es lo que estoy multiplicando y dividiendo por el conjugado, complejo conjugado de Z2. Y solo que aquí es negativo para el conjugado. Eso faltó también aquí, el conjugado de Z1 y el conjugado de Z2. ¿Dónde estamos? Inciso B. Entonces aquí estos R2 podemos eliminarlos, simplificamos y me queda R1 sobre R2 y vamos a multiplicar coseno de θ1 por todo el paréntesis. Coseno de θ2 menos seno de θ2 más seno de θ1 por I por el coseno de θ2 menos seno de θ2 por I. Entonces, diferencia de cuadrado decía coseno de θ2 al cuadrado menos seno de θ2 por I al cuadrado. Entonces multiplicamos, eliminamos estos paréntesis primero, coseno de θ1 por el coseno de θ2 menos más por menos coseno de θ1 por el seno de θ2 por I más seno de θ1 por I por el coseno de θ2 menos seno de θ1 por el seno de θ2 por I y cuadrado. Y cuadrado es positivo. Y aquí el denominador coseno cuadrado de θ2 menos seno cuadrado de θ2 y el cuadrado es menos. Entonces aquí cambia así nomás. Coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, esta es otra identidad trigonométrica, es igual a 1. Entonces dividimos entre 1. Entonces aquí, ¿qué me queda? R1 sobre R2, coseno de θ1, coseno de θ2, más, primero el positivo, seno de θ1 por el seno de θ2, perdón, este negativo y este negativo, y se hizo positivo. No se olvidaban de Seno de θ1 por el coseno de θ2, menos coseno de θ1 por el Entonces, este primer paréntesis es una identidad trigonométrica, que es el θ1 menos θ2, más el seno de la diferencia de dos ángulos, θ1 menos θ2. Entonces, aquí ponemos lo que había dicho anteriormente, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, seno de θ1 más coseno de θ1 más tres identidades trigonométricas. Ingeniero, disculpen. Y ¿Pudiera silenciar a esos compañeros que tienen el micrófono activado, por favor? un pequeño descanso ya, unos 5 minutitos, 6 minutitos. Son 7 minutos. Bueno, sigamos. Decía unos 5 o 10 minutos más vamos a pasar clase, ¿listo? Pero la conclusión que le quería llegar de Moibre, partimos nosotros de dos números complejos y las cosas que pide es demostrar si el producto se cumple y dos cosas, ¿no? Inciso B, producto y una división. Producto es
R1 por R2, Z1 por Z2 es R1, a ver si es así, ¿no? R1 por R2 por coseno de tita 1 más tita 2 más seno de tita 1 más tita 2, pues y eso ya hemos concluido que sí se cumplió la división R1, Z1 por sobre Z2, R1 sobre R2 por el coseno de tita 1 menos tita 2 más seno de tita 1 menos tita 2, por y también hemos llegado a la conclusión de que se cumple. Y el teorema de Moire, que es si multiplicamos un mismo número complejo n veces, z elevado a n es igual a r elevado a n, coseno de n veces tita más seno de n veces tita por i. No nos olvidemos que el coseno de n veces tita por el r elevado a n es real, y el seno de n veces tita por r elevado a n es imaginario. Como referencia, por supuesto, conocen ustedes tres identidades trigonométricas: seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, de tita, por supuesto, igual a 1, seno de tita 1 más menos tita 2, y el coseno de tita 1 más menos tita 2. Y finalmente, fórmula de Euler. Aquí, al suponer que el desarrollo de la serie infinita e elevado a x es decir, e elevado a x es 1 más x sobre factorial de 1 más x cuadrado sobre factorial más x cubo sobre factorial de 3, y así sucesivamente. Alguno de los términos zx a la séptima por factorial de 7 más sigue infinitamente. Si hacemos un cambio de notación, un cambio de variable al exponente de e, es decir, si a x le llamamos tita por i, aquí nos genera entonces e elevado a tita por i igual a, si reemplazamos por supuesto, ¿no es cierto? En x será tita por i sobre factorial de 1 más tita por i al cuadrado factorial de 2 más tita por i al cubo sobre más tita por i a la sexta 6 más tita por i a la séptima factorial de 7 más, y así sucesivamente hay n términos. Ahora, si hacemos operaciones aquí, tita por i al cuadrado, bueno, aquí no hay, ¿no? Tita por i elevado a 1, tita por i al cuadrado, tita por i al cubo, y así sucesivamente. Esto es lo mismo. Tita cuadrado por i cuadrado, tita cubo por i cubo, tita a la cuarta por i cuarta, tita a la quinta por i a la quinta, y así sucesivamente. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, de repente, para que se vea qué es lo que el exponente, es un producto, el exponente, llevamos a cada uno de los factores, ¿no es cierto? Es decir, tita elevado a 1, i elevado a 1. Ya no voy a hablar del denominador porque es el mismo. Solo aquí, tita cuadrado, i cuadrado. Tita por i al cubo es tita cubo, i cubo. Tita cubo, tita a la cuarta por i a la cuarta. Tita a la quinta por i a la quinta. Tita a la sexta por i a la sexta, tita a la séptima por i a la séptima, más y así. Entonces ya nosotros conocemos este i elevado a 1, i al cuadrado, i al cubo, i a la cuarta, i a la quinta, i a la sexta, i a la séptima. Vamos a reemplazar, por decir i al cuadrado es menos 1, aquí por eso es menos, i al cubo es menos i, por eso solamente aquí es menos i, por tita por supuesto. I a la cuarta es 1 otra vez, i a la quinta es i a la sexta es menos 1, i a la séptima es menos i a la octava, y así sucesivamente. Entonces aquí hay términos que contienen i, términos que no. O sea, los que no son reales, este primero, el tercero, el quinto, el séptimo, y así sucesivamente. Es decir, lo vamos a agrupar en un paréntesis: 1 menos tita cuadrada sobre factorial de 2 más tita a la cuarta sobre factorial de 4 menos tita a la sexta sobre factorial de 6 más, y así sucesivamente. Y aquí en el otro vamos a factorizar i, tita a la elevada a 1 sobre factorial de 1, menos tita al cubo sobre factorial de 3 más tita a la quinta factorial de 5
menos tita a la séptima factorial de 7 más, así sucesivamente, por supuesto por i, ¿no? Todos esos términos por i. Entonces, esta primera serie infinita es la parte real, que es coseno de tita, es 1 menos tita al cuadrado sobre factorial de 2, más tita a la cuarta factorial de 4, más tita a la cuarta factorial de 4, menos tita a la sexta factorial de 6, más y así sucesivamente. Este otro paréntesis es el coseno, esta otra serie infinita, coseno de tita, tal como indica aquí, tita elevado a 1 sobre 1, menos tita cubo sobre factorial de 3, más tita a la quinta factorial de 5, menos tita a la séptima factorial de 7, más los n términos. Entonces, llegamos a la conclusión de que e elevado a tita por i es igual a coseno de tita más seno de tita por i. Por eso esto es seno por i, seno de tita. Seno de tita por i, coseno de tita es real. A esto llamamos fórmula de Euler. Punto aparte. Aplicaciones de los números complejos. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿listo? Por ahora, solo eso. Entonces quedamos en aplicaciones o quedamos en raíces de un número complejo. Raíces también que vamos a representar gráficamente. Aquí ponemos un ejemplo y esos son los puntos z sub 0, z sub 1, z sub 2, z sub 3, z sub 4. Eso es porque es una ecuación donde está el ejemplo. W a la quinta es raíz de 8. Pero esto, primero vamos a dar los conceptos y vamos a utilizar, ya, por ejemplo, el concepto de teorema de Moivre. Por ahora quedamos ahí, jóvenes. Seguimos el día miércoles. ¿Listo? ¿Alguna